Vamos a trabajar ahora el problema número 2 sobre el tema de estadística. Ahora vamos a hacer un ejemplo trabajando datos agrupados y para que nos demos cuenta cuál es la enorme diferencia que hay. Bueno, no tan enorme, una pequeña diferencia que hay entre trabajar datos agrupados y datos no agrupados. Ahorita vamos a trabajar datos agrupados. El problema dice de la siguiente manera. La siguiente información presenta la cantidad de personas infectadas por COVID-19 durante 88 días en los meses de julio, agosto y septiembre en el país de Guatemala. Realice una tabla estadística con la información más importante y elabore un histograma, un polígono de frecuencias, una ojiva y una gráfica de sectores. Pastel. Bueno, 88 días de análisis. Miren que esto es importantísimo. Fueron 88 días estudiados. Durante 88 días se registraron las siguientes personas infectadas por COVID-19. El día, empezando en el mes de julio, el 1 de julio fueron 915 infectados, el 2 de julio 1061, el 3 de julio 1221 y así hasta el 30 de septiembre. Hubieron un par de días por ahí que no apareció en la investigación en Prensa Libre, entonces no la tomamos en cuenta. Recuerden que estos datos son reales de Prensa Libre. Vamos a colocar acá. Según Prensa Libre. Listo. Entonces chequen que ahí está toda la información, ¿verdad? Son 88 datos. Por lo tanto, N, el número total de datos, equivale a 88. Dice que en este caso es necesario realizar intervalos de clase. Y se toma esa decisión porque la cantidad de datos distintos son más de 20. ¿Por qué voy a trabajar datos agrupados? ¿Por qué voy a tener que hacer grupos? Porque son demasiados datos. Miren, 915, 1061, 1220. Son diferentes números distintos. Otra historia hubiese sido si, por ejemplo, hubiese tenido unas 15 veces repetida el 915, unas 10 veces repetida el 1061, unas 12 veces repetida el 1221, unas 28 veces repetida el 1208, y entonces pueden haber 88 datos, pero si esos datos tienen muchos que se repiten, entonces habría que contar cuántas veces se repite ese número, porque si no superan los 20 distintos, entonces podemos trabajar datos no agrupados, pero vean cuántos números distintos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y allí yo ya sé que tengo que trabajar datos agrupados. Porque todos son distintos. El único que se repite, chequen acá. Había un número que se repetía, que no recuerdo cuál era. Bueno, creo que ninguno se repite en este caso. Vamos a ver. Yo recuerdo que había uno que se repetía, pero la verdad no sé. Creo que el 915, sí, aquí está, miren, el 915 se repite, ¿verdad? Entonces, esa es una variable, ¿verdad? El 915 es una variable y aparece dos veces. Bueno, en este caso, un montón de números distintos, por lo tanto, tengo que hacer una agrupación, un trabajo de datos agrupados. En este caso, bueno, vamos a trabajar por pasos. El primer paso es ordenar de menor a mayor. Vean que aquí los números están desordenados. Entonces, ordenándolo, ¿sí? Ustedes se toman el tiempo de ordenarlo, ya sea manualmente o en Excel. Y nos queda que el número inicia, o la cantidad de cifras inicia desde el 145 hasta el 1247. Se preguntarán por qué está con colorcitos ahí. Más adelante vamos a ver por qué lo tengo sombreado ahí. Bueno, ya ordené los números de menor a mayor. El segundo paso es calcular el número de clases. Esto es el número de intervalos. ¿Cuántos intervalos voy a tener? ¿Cuántas filas voy a tener en mi tabla? Bueno, aquí está la fórmula. Dice que K es el número de clase o número de filas o el número de intervalos que equivale a 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Esta es la fórmula. Entonces usted viene con su calculadora y toma 1, escribe 1 más 3.33 por logaritmo de 88 y le va a quedar 7.48. El criterio dice que se debe aproximar al entero más cercano. Entonces K es igual a 7. Como esto es 7.48, el 4 no aproxima el 7 a 8, por lo tanto lo puedo dejar en 7, ¿verdad? Puedo quedar en 7. Bueno, el tercer paso dice debe calcularse la amplitud del intervalo. Como voy a hacer grupitos,
entonces tengo que calcular qué distancia va a haber en cada grupo. Esta es la distancia numérica que tendrá cada intervalo. Bueno, aquí está la fórmula. La amplitud es igual al dato mayor menos el dato menor dividido k, donde ya sé que k es el número de clase. El dato mayor es 1247, el dato menor es 145. Ahí lo tenemos, lo divido dentro del número de clases, que ya sé que es 7, y entonces me queda 157.43. De la misma manera que arriba, siempre debemos de aproximar, y no voy a usar 157.43. Como esto no redondea, entonces quedan 157. Bueno. El cuarto paso es la construcción de la tabla estadística. Y aquí tenemos nuestra tabla, ¿sí? Miren que esta tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 columnas. De preferencia, no siempre las piden estas columnas. Pueden variar, pueden ser menos o pueden ser más dependiendo qué están estudiando ustedes. Ahorita vamos a ver estas opciones. La primera columna, aquí tenemos, dice que son los intervalos de clase, cantidad de personas infectadas presentadas en intervalos. Al primer valor se le llama límite inferior y al segundo límite superior. Aquí están, miren, estas son las personas infectadas, de 145 a 301, ¿verdad? Este es el límite inferior, límite superior. ¿Cuántas clases decía acá que hay? Deben de haber 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay uno extra. ¿Por qué será que hay uno extra? Miren, inició en 145 y mi análisis termina en 1243. ¿Por qué puse uno extra? Porque el último valor es 1247 y ese 1247 no entra en este rango. Por esa razón tuve que poner un intervalo extra. Y esa es la razón por la cual está este de más acá. Eso se puede hacer si fuese necesario. Bueno, y entonces se preguntarán, ¿y cómo obtuvimos esos números? Sencillo. A 145, que es el dato más con el que se inicia, le voy a sumar la amplitud. La amplitud es 157. Pero como el 145 ya está presente, entonces solo le voy a sumar 156. Usted tome su calculadora ahorita y tome 145 y súmele 156 y le va a dar 301. ¿Por qué 156? Porque como el 145 ya estaba incluido, entonces ajusta el 157. Lo mismo acá. En la siguiente fila tomo el correlativo de 301. El correlativo de 301 es 302. Y de la misma manera le sumo 156. El resultado es 458, ¿verdad? ¿Por qué solo 156? Pues como ya estaba el 302, entonces ya son 157. Pues es muy importante la amplitud. Es la distancia que hay de acá, la cantidad de números que hay desde acá, desde el límite inferior hasta el límite superior. Y así hago con las demás, con los demás renglones, ¿verdad? Esta es la razón por la cual están pintadas están pintados mis numeritos en la tabla anterior donde está ordenado. ¿Por qué? Porque tengo que buscar todos los números que están entre 145 y 301. Y aquí está 145 hasta 301. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ya no puedo utilizar el 328 porque el límite es 301. Sí puedo usar el 291 porque el 291 está dentro del 301. Por eso es de que está pintado de gris solamente esa parte. O de celeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Por lo tanto, mi primera frecuencia aquí va a ser... Vamos a ver qué pasó aquí. No quiere. Ok, ahí estamos, 11. En el siguiente intervalo es de 302 a 458. Iniciaríamos acá hasta 4. El límite es 458. ¿Puedo usar esto? Esto ya no lo puedo usar porque está más de 458. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que la frecuencia va a ser de 10. De 459 a 615, pues aquí yo ya lo tengo pintado. 459 a 615, tengo solamente 3. En el siguiente quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 que están en el siguiente intervalo. Ustedes lo pueden analizar detenidamente, ¿verdad? Pueden repetir y hacer su conteo. En el siguiente intervalo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Bueno, miren, este es el más grande. De 930 a 1086 tenemos el rosadito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y
10. De 1087 a 1243, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ok, aquí voy a colocar 17. Y el último de 1244 a 1400, obviamente era este que estaba ahí de extra. A mí solamente hay uno. Bueno, entonces miren, estas son la cantidad de personas infectadas y estos son los días que sucedió eso. ¿Qué significa? Hubieron 11 días en que las noticias dijeron que los infectados estaban entre 145 y 301. Fueron 11 días. Fueron 10 días en que las noticias dijeron que los infectados eran de 302 a 458. Estaban dentro de él. 3 días, 459 a 615. 14 días, de 616 a 772. 22 días, de 773 a 929. De esa manera se está enfocando este problema, ¿no? La frecuencia me representan los días. Recordemos que la sumatoria de todas las frecuencias debe de dar el número total de datos. Y el número total de datos es 88, entonces estamos bien. Bueno, ya tengo la primera columna y la segunda columna, que son las frecuencias acumuladas. Aquí hay un pequeño error porque la frecuencia acumulada es la tercera columna. Aquí está. Y entonces solamente se movió. Recuerden que la frecuencia acumulada es igual a la frecuencia anterior más la frecuencia actual. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a iniciar con la frecuencia acumulada. Aquí, todo lo que viene ahorita hasta la columna de grados acumulados es lo mismo que trabajamos en el video anterior. Entonces aquí se copia la frecuencia acumulada con la que inicia. Y después voy sumando 11 más 10, que me da 21, que es lo que dice aquí en la fórmula. La frecuencia acumulada anterior es 11, más la frecuencia actual, que es 10. Entonces esto es igual a 21. Frecuencia acumulada anterior más la frecuencia actual me da 21. Y así voy, 21 más 3 es 24, 24 más 14 es 38, 38 más 22 es 60, 60 más 10 es 70, 70 más 17 es 87 y 87 más 1 es 88. Miren, encaja a la perfección, ¿verdad? Estos tienen que encajar. La frecuencia relativa, ya sabemos que la frecuencia relativa es la frecuencia dividido el número total de datos. Entonces, la primera frecuencia es 11 dividido el número total de datos, que es 88, que aquí tenemos el ejemplo. 11 dividido 88 me da 0.125. Ahí tenemos 0.125, ¿se dan cuenta? Ya tenemos esa parte. Bueno, para poder ahorrarnos un poquito el trabajo, vamos a, permítanme aquí. Bueno, quitamos. Para ahorrarnos un poquito el trabajo, pues yo ya había calculado esa parte. La vamos a copiar de este lado, ¿sí? Bueno, entonces ahí está el resto de frecuencias relativas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Chequen qué va a suceder. La suma de esos valores debe de dar 1. La suma de las frecuencias relativas, recuerden que debe de dar 1. Bueno, más o menos llegó a 1. Entonces estamos bien. La frecuencia porcentual es 100 por la frecuencia relativa. 100 por 0.125. O sea, 100 por 0.125. Y sería 12.5%, ¿verdad? De la misma manera, para ahorrarnos el tiempo, aquí solamente vamos a copiar, ¿verdad? Porque ya lo habíamos hecho previamente. Y entonces el resultado de los porcentajes son estos, ¿verdad? Recuerden que la sumatoria también de esa columna debe de dar 1. Debe de dar 100, perdón. La sumatoria de la frecuencia porcentual debe de dar 100. Aproximadamente llega a 100, entonces no hay problema. La siguiente columna es el número de grados. Sí, aquí tenemos sector circular o número de grados, que es igual a 360 por la frecuencia relativa. O sea, 360 por la primera frecuencia relativa es 0.125, el resultado es 45 grados. Entonces aquí voy a tener 45 grados. Igual, el resto se hace lo mismo. Tomo la frecuencia relativa, lo multiplico por 360 y obtengo mi resultado. Entonces vamos a copiar esto y acá vamos a colocar nuestros resultados. ¿Verdad? Va quedando, ¿no? Recuerden que la sumatoria de esta columna debe dar 360 o aproximadamente 360. Y miren, está perfecto. La siguiente columna de la columna de grados acumulados empieza siempre con el primero, que es 45,
y el resto de ahí voy sumando. 45 más 40.9 sería 85.9 y le voy sumando así. Este va sumando con este va sumando con este. La fórmula aquí también lo dice, sector circular, bueno, grados acumulados es igual a, aquí puse 2 y eran grados. Grados acumulados es igual al grado acumulado anterior más el grado actual, o sea 45, que es el acumulado anterior, que es este 45, más el actual es 40.9, más el grado actual, que es 40.9 y el resultado es 85.9. Recuerden que como es acumulado solo se suma este más este más este y así. Entonces, para no complicarnos la vida, vamos a copiar las que ya tenemos acá. Listo. Recuerden que este siempre tiene que quedar emparejado con este, si no, no estaría bien. Bueno, y viene lo diferente, el límite real inferior y el límite real superior. ¿A qué se refiere esto? Dice, el límite real inferior tiene una fórmula. Dice que el límite real inferior es igual a límite inferior menos 0.5. Ok, el límite inferior es 145. Ok, y dice que le voy a restar 0.5. 145 menos 0.5 me da 144.5. Entonces aquí voy a colocar 144.5. Lo mismo acá. A 302 le resto 0.5 y me queda 300. Me queda 301.5. Acá también al límite inferior le resto 0.5. 459 le resto 0.5, me queda 458.5. Y así le voy restando al límite inferior. 616, aquí me queda 615.5. Aquí me queda 772.5. Aquí me queda 929.5. Aquí me queda 1086.5. Y aquí me queda, aquí me equivoqué. Aquí era 929.5. Aquí me queda así, 1086.5. Y aquí me queda 1243.5. O sea, acá al límite inferior le resté 0.5, ¿verdad? Solo para corroborar, aquí están nuestros límites inferiores. Miren. Que no se nos haya escapado ningún cálculo ahí, lo vamos a reemplazar. Listo, era lo mismo. Y el límite superior, límite real superior, ¿sí? Que es el RS, es el límite superior más 0.5. Entonces el límite superior es 301 y le voy a sumar 0.5. O sea, 301 más 0.5 es 301.5. Y es lo que tenemos acá, 300, aquí va a quedar 301.5. Listo. Y lo mismo acá, 458 más 0.5 sería 458.5. Recuerden que al límite real inferior se le resta y al límite real superior se le suma 0.5. Para avanzar, vamos a copiar aquí nuestros datos y lo vamos a colocar acá. Listo. Chequen de que siempre tienen que encajar 301, 301, 458, 458, 615, 615. Siempre tienen que encajar el último real inferior con el penúltimo o el anterior del límite real superior. Siempre. Bueno, listo, ahí ya tenemos los límites reales. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio de cada intervalo, que es x sub m. El punto medio entonces sería L sub i más L sub s dividido 2. L sub i es el límite inferior, que aquí está, límite inferior 145, más 301, más 301, que es el límite inferior, más su límite superior, dividido entre 2. Y es la mitad, es el centro que hay entre este número y este otro número. Entonces ese resultado sería 223. El siguiente es lo mismo, 302 más 458 dividido 2 y lo coloco acá. Entonces todas las marcas de clase es el punto medio, es la mitad, es la suma del inferior más el superior dividido 2. Y ahí estamos. Esas marcas de clase nos pueden servir también, podemos obtenerlas también haciendo lo mismo acá con los límites reales inferiores y límites reales superiores, sumando este más este y dividiéndolo dentro de 2, también daría el mismo resultado. Y por último, una columna extra que nos va a servir más adelante para calcular medidas de tendencia central es la frecuencia por la marca de clase. Vean que la F es la frecuencia y X sub M es la marca de clase.
que es lo que tenemos acá, frecuencia por la marca de clase. Entonces la frecuencia, en cada renglón, la frecuencia es 11, aquí tenemos 11, y la marca de clase en ese renglón es 223. El resultado es 2453. Entonces podemos colocar acá 2453. Listo. Y así la frecuencia 10 por la marca de clase. Aquí quedaría 3800. ¿Verdad? Y así voy. Para hacerlo más rápido, pues vamos a copiar lo que ya teníamos acá. Listo, y acabamos de llenar nuestra tabla estadística. Bueno, aquí estas columnas se agregaron para tener suficiente información. ¿Verdad? Pueden ser más, pueden ser menos, independientemente, es dependiendo de lo que ustedes le estén pidiendo. En este caso vamos a estudiar estas columnas, ¿no? Bueno, se dan cuenta, no es complicado, varios numeritos, pero en realidad no está tan difícil de entender. Ok, ya hicimos lo primero que nos pedían. Nos pedían acá que hiciéramos la tabla estadística. Ya está la tabla estadística. Lo siguiente que me piden es un histograma. Bueno, pasemos al histograma. Entonces, para ello vamos a recurrir a nuestro... permítanme un momentito. Aquí estamos. Bueno, vamos a hacer nuestro histograma. ¿De acuerdo? Vamos a hacer nuestro histograma. ¿Cómo se hace el histograma? Sencillo. Miren que aquí tengo mi tablita. Solo lo copié solo para tener la referencia. Hago mi plano cartesiano. ¿Sí? Aquí está mi plano cartesiano. Solo uso la parte positiva porque aquí no hay valores negativos. El eje X dice que es la cantidad de personas infectadas. Miren cómo se distribuye. Me alejé un poquito porque no empiezo en cero. Los números de color azul son los límites reales. Empezando con el más pequeño, que es 144.5, que es el que está acá. Seguido de ello viene el 301.5. Después viene el 458.5. Después viene el 615.5 y así. Coloco todos los superiores, que a la vez del otro lado serían los inferiores, ¿verdad? Hasta llegar al 1400.5, que es el último, ¿verdad? En medio de ellos, solo por referencia, dejé la marca de clase, porque dijimos que la mitad, el número que está en medio de estos dos valores es la marca de clase. 223, 380, 537, y si ustedes se dan cuenta, pues sí, es el número central que está en ellos, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí ya tenemos eso. Aquí está graficada la cantidad de personas infectadas. Y el eje Y dice que es la frecuencia, los días que se obtuvieron cantidades similares. Aquí son la cantidad de días que se obtuvieron esas cantidades. ¿De acuerdo? Fueron 22, el máximo son 22 días que se obtuvieron cantidades que están dentro de cierto rango. Bueno, entonces empecemos con el primero, ¿sí? Las cantidades de infectados de 145 a 301 fueron 11 veces o 11 días que resultaron con esa información. Y entonces colocamos nuestra barrita, miren, acá tenemos nuestra barra, ¿sí? Marcado en 11, 10, aquí va de 2 en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22. ¿Por qué hasta 22? Porque la máxima frecuencia es 22. Y como aquí estoy trabajando frecuencia, o sea, los días que se obtuvieron cantidades similares, entonces por eso es de que estoy trabajando de 2 en 2, porque así llego a 22. Y obviamente este quedó en 11. ¿Por qué? Porque la frecuencia dice 11. En la siguiente barra es 300, es de una altura de 10 días. Bueno, entonces chequemos, baja un poquito porque vamos de 301, chequen, 301.5, 458.5, tenemos 10, aquí estamos bien. En la siguiente es de 3, chequen, aquí tenemos 3 días nada más, ahí vamos bien, 458 a 615. En el siguiente son 14 días, chequemos, 14 días, ahí tenemos los 14 días, cabales. En la siguiente son 22 días, que es la más grandecita. Miren, llegó hasta 22, ¿verdad? En la siguiente son 10. Vamos a ver qué pasó acá. Listo. Ahí tenemos los 10. Miren, no se movió, pero ahí tenemos los 10, ¿verdad? En la siguiente son 17 días. Pues tenemos nuestra última barrita o penúltima barrita. Y ahí tenemos 17 días. Están al nivel de 17. Más o menos, proyectándose.
Y el última frecuencia es de un día nada más, que es esta última que quedó aquí, solitaria. Bueno, miren, ahí tenemos nuestro histograma. Este histograma se diferencia de la gráfica de barras porque son pegaditos y se trabajan con los límites reales inferiores y se trabajan con datos agrupados, ¿verdad? Por eso se dibuja un histograma de este tipo. Bueno, muchachos, ahí tenemos entonces lo que es el histograma de frecuencias, ¿de acuerdo? Ok, entonces lo otro que nos preguntaban, ya tenemos nuestro histograma de frecuencias. Ahora lo siguiente que nos decían que teníamos que calcular era un polígono de frecuencias. Bueno, entonces vamos a calcular nuestro polígono de frecuencias. ¿Cómo se calcula un polígono de frecuencias? Similar al histograma, ¿sí? Polígono de frecuencias. Miren que el plano cartesiano es el mismo. En el eje X van los límites reales inferiores y superiores. El eje X representa la cantidad de personas infectadas. Y acá tenemos en el eje Y, tenemos la frecuencia de días que se obtuvieron cantidades similares. Solo que ahora, en vez de dibujar barritas, vamos a dibujar líneas. Y esas líneas van a estar a los niveles de las barritas. Entonces, pero no se va a dibujar en los límites reales, sino se va a dibujar en la marca de clase. Vean, en la primera marca de clase 323 la altura es 11, por eso está aquí. En la segunda marca de clase es 380 y la altura es 10, por eso el punto está acá. Y así sucesivamente. Esto es lo mismo que la gráfica del histograma, que las barras. Solo que en vez de dibujar barras, vamos a dibujar estos puntos. Y estos puntos se van a unir con líneas, ¿de acuerdo? Entonces, vean, vamos a unir este primer punto. Lo vamos a unir con este otro punto. Con este otro punto. Aquí tenemos el otro. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otro. Chequen. Así quedaría nuestro polígono de frecuencias, ¿verdad? Lo mismo que las barras, solo que en vez de barras dibujé líneas a los niveles correspondientes de las frecuencias. Pero no los dibujé en los límites inferiores o superiores, sino los dibujé en las marcas de clase. Ahí lo tenemos. Ahora, muy importante es de que en algunos libros consideran dejar la gráfica así y otros consideran cerrar el polígono. Entonces, yo voy a dejar cerrado el polígono. Y lo cerré un poquito antes del límite inferior y un poquito después del último límite superior, ¿verdad? Solamente es por forma nada más. Esto último, pues, algunos libros lo hacen y otros no lo hacen. Y esta gráfica es lo que corresponde a nuestro polígono de frecuencias, ¿verdad? Ya tenemos ahí entonces nuestra tabla, nuestro histograma, nuestro polígono de frecuencias. Muy sencillo de trabajar, no está tan complicado. De repente aquí nos hace falta la descripción. Esto sería cantidad de días, cantidad de personas infectadas durante 88 días, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos eso. Lo siguiente que nos preguntaban, muchachos, es una ojiva. Si mal no estoy, vamos a ver. Sí, grafique una ojiva. Bueno, entonces vamos a graficar una ojiva. Vean, la ojiva es una gráfica similar a las anteriores, solo que en el eje X vamos a trazar únicamente los límites inferiores. 144.5, 301, 358, 615, 772, así sucesivamente. Y entonces nuestra ojiva va a empezar a graficarse desde el límite superior inicial. Este no, sino este. Ahora, el eje Y ya no va a ser la frecuencia normal, sino va a ser la frecuencia acumulada. O sea, ya no voy a trabajar la frecuencia, sino voy a trabajar la frecuencia acumulada. Y es por eso de que la máxima frecuencia acumulada es 88. Y por eso es de que aquí yo tengo en mi eje Y 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta 90, porque necesitaba llegar hasta 88, ¿verdad? Y eso es lo que tengo que trazar. Entonces, por ejemplo, en el primer intervalo que termina en 301.5,
la frecuencia acumuladas 11. En el segundo intervalo que termina en 458.5, la frecuencia acumulada es 21 y por eso es de que aquí tengo 21. Acá en la siguiente 615.5, aquí está 615.5, la frecuencia acumulada es 24 y aquí está más o menos 24. En la siguiente es 772.5, la frecuencia acumulada es 38 y ahí estamos, ¿verdad? Únicamente es de que voy viendo en cada fila 11, 21, 24, 38, 60, 70, 87 y se dan cuenta que va subiendo, va subiendo. Y entonces por eso es de que los puntos quedan de esta manera. Y lo que se hace pues únicamente es desde un poquito atrás empezar a unir esos puntos. Fíjense, estamos uniendo esos puntitos. A esa gráfica se le llama ojiva, ¿verdad? Esta ojiva representa a la cantidad de ¿cómo se llama? De días acumulados de acuerdo a la cantidad de personas infectadas, ¿no? Aquí se fueron acumulando los días mostrando la cantidad de personas infectadas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esta parte que es bastante importante de analizar. Y lo último que nos piden, vamos a ver qué era lo último que nos pedían acá en este problemita. Una ojiva y una gráfica de sectores, o sea, la gráfica de sectores también se le llama gráfica de pastel. Entonces hagamos un repaso. Aquí tenemos nuestro problema, nuestros datos, ordenamos los datos, hicimos los cálculos correspondientes, llenamos nuestra tablita, aquí están nuestros cálculos de ejemplo, ¿verdad? Aquí hay un criterio que hay que considerar, nuestro histograma de frecuencias lo tenemos acá, ¿verdad? Acá tenemos nuestro polígono de frecuencias, ¿verdad? Durante 88 días, y aquí tenemos nuestra ojiva, ¿verdad? Entonces, esta ojiva es cantidad de días acumulados. Muy bien. Ahí estamos. Podemos dejarlo así, ¿verdad? No nos tenemos que complicar tanto. Bueno, entonces ahora lo único que nos hace falta es hacer nuestra gráfica de sectores o nuestra gráfica de pastel. Pues, previamente creo que ya lo habíamos trabajado. Solo vamos a buscar dónde estaba esa grafiquita. Ok. Aquí estamos, miren. Esta es nuestra gráfica de sectores. Ahora, ¿cómo se dibuja? Pues similar a cómo hicimos la gráfica en el caso anterior, ¿verdad? Es un trabajo similar al trabajo hecho en el primer ejemplo. Es una cuestión similar. Entonces por eso es de que no le voy a dar tanto énfasis ahorita. Porque pues ya lo habíamos trabajado, ¿no? Ya lo habíamos trabajado. Solo aquí estamos especificando. La gráfica de sectores es esta. La que tenemos acá. Es nuestra gráfica de pastel o de pie, como ustedes quieran llamarle. ¿Cómo se hace? Pues ya saben, ¿no? Vamos a copiar nuestra tablita para tener una idea. Solo para reforzar lo que vimos en el primer video. Vamos a pasarnos acá abajo. Bueno, aquí tenemos. Entonces, solo para reforzar lo que vimos en el video anterior. ¿Cómo grafico esto? Hago un círculo. ¿Sí? Hago el círculo. Y entonces empiezo a contar los grados acumulados. Mido 45 grados. De acá para acá hay 45 grados. 85 grados. ¿De acuerdo? Acá 85 grados. El siguiente es 98 grados. Recuerden que se usan los grados acumulados hasta llegar a 360, ¿verdad? Cada parte corresponde a la frecuencia correspondiente. Por ejemplo, acá, el primero, el de color amarillo, son 12.5%. ¿Por qué? Porque el porcentaje es de 12.5%. Lo mismo acá, 11.36%, que lo tenemos aquí, 3.40%, 15.91%. Lo mismo que hicimos en el video anterior, ¿verdad? Ahí no hay tanta complicación. Ahora, lo importante es de que como tenemos colorcitos, también podemos incluirle las especificaciones. Dice, cantidad de personas infectadas diariamente por COVID-19 en los meses de junio, julio, aquí sería julio, agosto y septiembre en Guatemala. Entonces ahí lo tenemos, muchachos. Solo la especificación, si se dan cuenta,
de que es importante marcar aquí la referencia. El amarillo son los intervalos de 145 a 301 personas infectadas. El verde es de 302 a 458. El morado es de 359 a 615. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, podemos colocarle más datos. Podemos colocarle también las frecuencias. Pero con esto yo siento que también podemos entender qué es lo que está pasando acá. Bueno, así se resuelve un problema trabajando con datos agrupados, ¿verdad? No es complicado, un poquito trabajoso probablemente puede ser, pero en realidad es un trabajo que nos puede ayudar bastante a entender cómo se está relacionando un fenómeno, ¿no? Entonces ahí tenemos este trabajo de estadística, muchachos.